Esta es la sección principal. La sección principal tiene tres partes. Los envíos a los cascos y a los monitores del control, los envíos a los cascos y a los monitores del estudio y el canal de órdenes. El técnico puede ponerse en sus cascos o en su monitor bien el aire, que es lo que la condición normal de operación se debe estar escuchando tanto en el control como en el estudio máster, pero también puede escuchar la grabación o la preescucha. No son excluyentes, con lo que se podrían estar escuchando las tres cosas simultáneamente. Estos potenciómetros tienen el volumen de los monitores, tanto de los monitores de control como los de monitores del estudio, y los potenciómetros que están debajo, que ponen H-phones, son evidentemente los monitores de los auriculares. Este corresponde a los auriculares del técnico y este corresponde a los auriculares del estudio. Todos los auriculares del estudio se regulan con este volumen. Con este volumen va la señal al amplificador de cascos y del amplificador de cascos se distribuye a cada auricular. Luego, a mayores, tenemos el canal de órdenes. Para comunicarnos por línea interna no empleamos este micro, sino que empleamos el canal de órdenes. Simplemente presionando el interfono que tiene el nombre estudio, podemos hablar con Tommy. Para escucharlo a él, que se observará que no lo hemos escuchado, tendríamos que pulsar la preescucha. Entonces lo escucharíamos por los altavoces de preescucha. Ahora sí que te escuchamos. Os escucho muy lejos porque está altísima la música. O sea, me llega muy alta la música de... ¿Será que jica? Envío a aire para el técnico. Envío de grabación para el técnico. Envío de preescucha para el técnico. Envío de aire para los locutores. Envío de grabación para los locutores. Envío de preescucha para el técnico. Canales de órdenes al estudio. Canales de órdenes al teléfono. Canales de órdenes a la grabación. Canales de órdenes a aire. Estos dos no se usan a no ser que queramos grabar la voz del técnico en el canal de órdenes o emitir la voz del técnico en el canal de órdenes, que no debería.